Hola, soy Pedro y el día de hoy en este video les vamos a hablar de qué es la codificación. Comencemos. Según el libro del autor Víctor Tao Anzoátegui, la codificación es la reforma del concepto de derecho. Tiene dos principales finalidades. La primera es la organización y sistematización de las normas. La segunda es la transformación de los principios y métodos del antiguo derecho. El origen de la codificación se podría interpretar que surgió en Europa principalmente con las ideas de los juristas alemanes y franceses. La reforma religiosa del siglo XVI y el racionalismo filosófico del siglo XVII fueron agentes transformadores en el siglo XVIII o siglo de las luces. La península ibérica y países latinoamericanos durante ese periodo solo se limitaron a copiar y filtrar las nuevas ideas, aplicándolas de acuerdo a su contexto en concreto. Posteriormente surgieron nuevas herramientas, entre estas el código, las cuales posee 5 principales códigos: el Código Civil, Código Mercantil y Código Penal. También están el Código de Procedimientos Civiles y Código de Procedimientos Penales. Estas fueron la fuente de la legalidad. Derecho público. El derecho público fue un agente de transformaciones experimentales que dieron paso a un nuevo orden político. Los nuevos códigos, conformados por el desarrollo y el movimiento intelectual, dieron paso al derecho natural racionalista. Más notorio representante de este derecho fue Samuel Pufendorf. Las otras dos características del nuevo derecho, la secularidad y la autonomía de la razón, tenían la idea de que el hombre era el constructor de su mundo, sustituyendo la creencia cristiana. En la segunda mitad del siglo XVIII se sumó a la Ilustración. En el siglo XVIII ya había la codificación de Barberia de 1751, 1753 y 1756 o el Código Prusiano de 1974. Todos estos esfuerzos fueron superados por el Código Civil de 1804. Fue el primero de una serie de códigos sancionados en los años siguientes en Francia. La codificación francesa estaba ligada a la Revolución de 1789 y sólidamente apoyada en el desarrollo de los estudios científicos racionalistas que se efectuaban desde el siglo XVII. La codificación francesa se creía que los nuevos códigos representaban una ruptura en el pasado y el inicio de una era, dejando atrás las formas tradicionales del derecho. El Código Civil de 1804 y muchos otros códigos franceses fueron tomados como modelos de una nueva legislación en los países de Europa, América y hasta el Oriente. Pero no obstante, redactores del código como Jean, Waynet, Portalis valoraban la experiencia del pasado y reconocían el valor de este y no buscaban cortar con ella, sino integrarla como nuevas ideas. Portalis también menciona lo siguiente: las leyes no deben crearse desde cero, sino tomando en cuenta la historia y la cultura del pueblo. Critica el exceso de reformas. También nos menciona a Cayetano Filangieri, quien en 1780 decía que la gente suele resistirse al cambio, porque valora lo viejo y desconfía de lo nuevo. Por eso, antes de hacer reformas, hay que preparar al pueblo, explicando por qué las leyes viejas ya no sirven. El Código francés de 1804 fue muy importante, pero no fue perfecto. Este culminó con el Código Civil de Alemania, ya que en Alemania había nacido el positivismo, que construyó un sistema de derecho privado, basándose solo en las leyes escritas, sin opiniones ni valores. Antes de esto se creía que en diferentes tipos de leyes como la eterna, natural y humana, pero con el tiempo solo se empezó a tomar las leyes escritas como lo más importante. Esto hizo que los jueces aplicaran la ley sin tomar en cuenta costumbres y lo que opinaban los expertos. Esto se volvió muy técnico, se fue imponiendo poco a poco. Al final del siglo XIX, el jurista Francisco Jenny propuso usar fuentes del derecho, pero eso se tomó como una reacción contra este sistema.
capítulo 4 se centra en las ciencias jurídicas dentro de la tradición romano-canónica. Aquí, la ley no solamente se aplica, se estudia, se analiza y se sintetiza, como una verdadera ciencia. La premisa del Estado-Nación es la soberanía. Los tres pensadores más importantes de ese tiempo que desarrollan la soberanía son Montesquieu, Rousseau y Hugo Grocio. También recordemos que cuando finalizó la República, la única fuente de derecho era el Estado, ya que se apropió de la soberanía. Y también los juristas en ese tiempo eran considerados como ingenieros legales, ya que ellos usaban como herramientas sus conceptos jurídicos para solucionar problemas del derecho. No se limitaban a buscar soluciones, sino buscaban coherencia y una gran aceptación. En esta tradición, el papel de los juristas es tan importante como el de los jueces o de los legisladores, ya que ellos crean doctrina, forman nuevos abogados y sobre todo contribuyen a que evolucione el sistema jurídico. Además, existe una gran relación entre las universidades y el derecho. Las ciencias jurídicas nacen en las universidades medievales y siguen siendo muy técnicas y especializadas. Bueno, ahora vamos a hablar del capítulo 5. El capítulo 5 aborda cómo se enseñaba el derecho en esta tradición. A diferencia de la Common Law, que se enseña de una manera mucho más práctica, aquí se enseña con un sistema mucho más ordenado y sistemático. El estudiante memorizaba conceptos y estudiaba códigos, y se formaba en base a la teoría. La idea es que comprenda la estructura lógica del derecho antes de aplicarlo. Las universidades cumplen un papel principal. La educación jurídica tiene un enfoque abstracto y académico. Los estudiantes escuchan clases, leen doctrina y aprenden el derecho de una manera muy sistematizada y técnica. Esto produce que año tras año hayan abogados muy teóricamente preparados y que sepan muchas normas. Pero es a la hora de ejercer la práctica donde se ven las falencias, a la hora de afrontar la vida cotidiana de un abogado. Bueno, esto ha sido todo por el video. Esperamos haber cumplido la meta de nosotros que era informarnos. Y bueno, nos vemos en una siguiente oportunidad.